Eso de haber sido profesor bueno, por un par de semestres ahí en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, donde tuve ese honor, y recuerdo, sí, que precisamente relacionado con estos temas, estaba sí, impartir el derecho laboral colectivo, en donde a los alumnos, con toda razón digo yo, no les hacía mucha gracia, porque era un derecho que en aplicación en la práctica, incluso para quienes pensaran en ejercer la profesión liberalmente, no les ofrecía ningún atractivo, ¿verdad? Entonces, en esto hay que tratar, pienso yo, con estos temas de utilizar casos prácticos en la medida de lo posible, para no hacerlo aburrido, y tal vez en la exposición, entonces eso va a implicar que me salgan en algunos momentos del tema específico ya del conflicto colectivo de carácter económico y social, y enlazarlo con el otro instituto inevitablemente, que van entrelazados, que es la convención colectiva. Luego sabemos que las huelgas también. Entonces les voy a contar la historia, ya les digo, me voy a salir ya, porque el tema nuevo ya de cómo va a operar en la práctica, ya el conflicto colectivo de carácter económico y social, o sea, lo que desemboca en el arbitraje, es incierto. Bueno, en la conclusión ahí les diré lo que yo pienso. Digamos, en la legislación actual, que ya está próxima a ser sustituida por la reforma procesal laboral, los conflictos colectivos de carácter económico y social prácticamente eran letra muerta o letra inútil. Incluso el Código sí, que ya todos sabemos, data del año 43, vinieron, qué sé yo, a descubrirse, si mal no recuerdo, el doctor Edgar Alfaro logró, bueno, hizo el intento, ensayó sus tesis en la vía laboral de esta figura totalmente desconocida. No sé, por lo menos en el sector público, no sé si en el sector privado habría habido algunos antecedentes. Por ahí hubo otro, antes de que empezara, estamos hablando de los años, parte final de los años 90, había habido en el año, creo que 89, un famoso laudo arbitral relacionado con una convención colectiva del Banco Nacional, pero tuvo la particularidad de que no fue un arbitraje laboral, sino fue una figura interesante, que fue que las partes en conflicto, Banco Nacional y el gobierno y el sindicato del Banco Nacional, solicitaron que la Corte Plena se constituyera en tribunal de arbitraje para solucionar el diferendo. Por ahí está, bueno, se dictó la respectiva resolución de Corte Plena, muy interesante. Ahora sí, ya nos vamos propiamente al arbitraje que les contaba, que fue cuando se iniciaron ya los conflictos colectivos de carácter económico y social. Entonces, en nuestro caso, en diferentes ministerios, hubo cantidades, bueno, el INA, el ICE, por ahí, cantidades, porque fue lo que se puso de moda, para ponerlo. Había una situación, una realidad, que era que las diferencias salariales existentes entre los profesionales, más que todo, bueno, y grupos ya cubiertos de la administración central, digamos, cubiertos por el régimen de servicio civil, en comparación con otras instituciones descentralizadas y que tenían, la realidad es que tenían disponibilidad económica por la actividad a la que se dedicaban, mientras que los ministerios y las instituciones del poder central, como todos sabemos, son solo erogaciones, prácticamente no generan utilidades. Bueno, entonces vinieron y empezaron a dictarse, ya a salir muchísimos laudos arbitrales en la administración pública, declarándose con lugar las pretensiones, o sea, aprobándose las peticiones. En este caso ya no sería, esto es muy importante, no es una sentencia declarativa, sino es una sentencia constitutiva que constituye el derecho. Entonces hay experiencias interesantes. A mí me tocó en varias oportunidades que ir a representarse como asesor legal del Estado. Creo que en el Poder Judicial también, creo que en alguna delegación me informaron que en Orlando iba como representante ahí ya de la Corte. A eso creo que fue un compañero. Bueno, entonces uno llegaba, era algo ya innovador totalmente. Entonces uno llegaba como asesor legal y entonces venía ya el tribunal de arbitraje constituido por representante patronal, representante del sector laboral, trabajador, y el juez en su condición ya de presidente del tribunal, e incluso
sí, en el manejo ya de la parte procedimental y de la parte jurídica. Entonces recuerdo que uno llegaba ahí a ver cómo era el asunto, ¿verdad? Y nos tocó en uno de esos, muy delicado, por cierto, porque el que estaba por medio, ya sabemos, son erogaciones millonarias. Y entonces recuerdo muy bien porque la sala constitucional, bueno, tal vez mejor no me adelanto con esto, bueno, la representante, digamos, la integrante del tribunal, que era, ya era lo que llamamos, sin ofender, pero legos, es eso, no abogados. Entonces yo sentí que no iba muy bien la cosa. El representante de la parte trabajadora del hombre andaba bien afilado, hacía preguntas a la par. Y recuerdo, es algo anecdótico, que cuando le tocó el turno a la señora, en esos tiempos, como decían, señora encopetada, una señora que no se sabe, o sea, yo la vi que andaba desubicada. Entonces lo que le dice la presidenta del tribunal, ¿y usted tiene ahí alguna interrogante, alguna observación, algunas preguntas que hacer a la delegación personal? Y la respuesta fue, no, vieron que esto ha sido una experiencia maravillosa, muy interesante y todo muy lindo, una experiencia, y paró. Entonces yo me quedé pensando que si por lo menos le hubieran dado un poquito de capacitación, bueno, así eran esos tiempos. Bueno, entonces, para ya seguir, tratar de resumirles, siguieron, se pusieron de moda los laudos arbitrales y desembocó el asunto en la Sala Constitucional, como la mayor parte de los asuntos, ya problemas serios que se presentan, y ahí fue donde vino la Sala Constitucional y prácticamente toda la normativa sobre el conflicto colectivo de carácter económico-social, la reguladora de la conciliación, el arreglo directo, conciliación y arbitraje, los anuló y puso como condición que sí podían estos, vía reforma legal, sí podían aplicarse en el sector público, siempre y cuando se dieran dos condiciones fundamentales, los sujetos requisitos, dos condiciones, que los integrantes del tribunal no tenían que ser abogados, ya para el sector público, esas, digamos, y luego que los jueces no podían fallar en conciencia, que es el arbitraje ya, el arbitraje no judicial, el arbitraje ya no de derecho. Después se mantuvo ya entonces, vino ya el serio problema con la cuestión de dimensionar los efectos y todo eso, pues es otro tema. Bueno, viene, veamos a ver si también con las convenciones colectivas, ya sabemos que pasaron los laudos de moda, entonces otra vez las convenciones, porque devolviéndonos un poquito, en los años 70 las convenciones colectivas se habían puesto de moda, era la época en que el Estado costarricense económicamente andaba muy bien. Se dieron dos fenómenos, por lo menos decían los economistas, que subió el precio del café, que era nuestro producto de exportación por excelencia, y bajó el petróleo. Y entonces ahí se dio el festín, entre comillas. Bueno, se dieron convenciones colectivas abusivas, casos que todos conocemos. La parte de las convenciones colectivas sí era devolviéndonos para ubicar. Entonces estamos en este momento ya con la reforma procesal laboral, en donde ya cumpliendo lo que ordenó el Tribunal Constitucional, se ideó la figura que por imperativo de la Sala Constitucional tuvo que incluirse en el Código, así es el arbitraje, pero ya con esas dos condiciones, que sería que solo puede fallarse en derecho, no en conciencia, el Tribunal de Arbitraje, y bueno, la integración. Eso, digamos, a grandes rasgos lo que ocurrió. Vino, bueno, les cuento también, esto es inevitable en un país como el nuestro. Entonces vinieron ciertas jerarcas o ciertos, bueno, socios de esos sindicatos, y lograron trasladar, y se dio en casos, trasladar las cláusulas arbitrales del laudo arbitral a reglamentos, a normativa interna de la institución. Y se dio, por ejemplo, en el IFAM, fue algo que nos tocó a nosotros, sí, por consultas que nos hicieron, la Junta Directiva del IFAM, creo que les faltaban unos meses para cumplir su gestión, un cambio de gobierno en el año como 93, y entonces lo que hicieron fue trasladar todo el articulado del laudo arbitral al reglamento.
a un reglamento autónomo, perdón, un reglamento autónomo de servicio. Entonces, incluso hasta resulta, vamos a ver, si les iba a leer la manifestación que es una de las integrantes de la Junta Directiva del IFAM para celebrando que habían logrado ya incluir en el reglamento, prácticamente todo el clausulado, toda la normativa del laudo. La señora disculpen, sí, aquí ya. Dice esta señora participando en esa, ya en ahí lo que tenemos claramente es una burla a la orden de la Sala Constitucional, lo que dijo la señora, bueno, cuyo nombre y apellido no los decimos, dice que la directora propone que se tome un acuerdo felicitando a las asociaciones gremiales que se abocaron de lleno a la revisión del reglamento, pues este se convertirá en un documento muy completo y ágil para la administración y el personal en general, pues inclusive contiene todo lo relacionado con el laudo arbitral. O sea, esa era de una manifiesta evasión o burla, como se le quiera llamar, a la declaratoria de inconstitucionalidad de los laudos arbitrales. En otro ejemplo que recuerdo, en el ICE también se trasladó también, sí, no sé si toda, pero parte de la normativa, llamémosle, del laudo arbitral, lo que se llama el Estatuto de Personal del ICE. Ese sí tuvo el aval de la Sala Constitucional, porque se me olvidaba decirles que en el caso del IFAM luego vino ese reglamento, pasó el tiempo y fue derogado. Y vino una discusión que llegó a la Sala Segunda sobre el tema inevitable de los derechos adquiridos. Y ahí, en ese caso concreto del IFAM, lo que resolvió la Sala, por lo menos en 2 sentencias que conozco, la Sala Segunda, fue que se tenía un derecho adquirido al retroactivo, que a futuro no tendrían derecho a tener los beneficios de los laudos, que es muy importante. Los principales beneficios, como en una convención colectiva, la cláusula salarial, lo que se resuelva en un laudo arbitral sobre salarios es determinante. Ahí se podrán dar otras, reconocer otros beneficios, pero ya sabemos que ese es el que manda. Que incluso recuerdo en el laudo del Poder Judicial es muy importante sobre las materias a contemplar en laudos arbitrales. Hubo una cláusula que, si mal no recuerdo, obligó al Poder Judicial a construir en uno de los edificios unas escaleras externas, por aquello sí, que uno piensa que tiene que ver esto con temas laborales, pues bueno, ahí está, y tengo entendido que sí, que fue parte. O sea, en los laudos ahí se podían dar cosas muy interesantes, situaciones muy interesantes. ¿Cómo andamos de...? Ok. Bueno, entonces, como les digo, viene el cambio radical, cambio para, ya sabemos todos, la famosa teoría estatutaria y lo que ha generado digamos, lo polémico que es el tema, si la teoría del estatuto de que se debe regir los servidores de la administración pública por una normativa estatutaria, entiéndase que ahí no hay mínimos, sino que lo que hay son únicos, al decir del doctor Mauro Murillo. Bueno, que entonces esas normas que están en el estatuto, en la normativa estatutaria, no pueden ser variadas vía, ya sea convención colectiva o laudo arbitral, en este caso, para lo que aquí interesa. Y mientras que están otras tesis que sí es posible esa variación. Bueno, ya supongo yo que todo esto en el derecho comparado en la legislación de otros países, bueno, ahí en la misma doctrina, ahí tendrán sus soluciones para cada sistema. Entonces el panorama actual, ya entrando a lo que es la reforma procesal laboral, lo que está consagrado básicamente
digamos, lo que quedó en la ley y que todos posiblemente conocemos fue eso, donde se dijo, el artículo 636, dice: el arbitramiento deberá ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones públicas. Entiéndase, ya el laudo, el arbitraje en conciencia ya quedó desechado. Por lo menos ese es, digamos, el cambio fundamental que se estaría dando. La integración del Tribunal de Arbitraje también sigue manteniendo árbitros de la parte patronal, árbitros de la parte trabajadora, con la particularidad de que son las partes involucradas en el conflicto colectivo los que van a designar a estos árbitros. Por ahí estaba viendo que los árbitros, la parte ya involucrada, en este caso en el arbitraje, deberá cubrir los honorarios de los árbitros. Eso antes tengo entendido que era el Poder Judicial. Y entonces ahí se dice que si la parte no cubre los honorarios de su árbitro, se constituirá el juez de trabajo en un tribunal de arbitraje individual. Tal vez en cuanto a la conciliación me faltó, devolviéndonos un poquito la conciliación, yo entendería que por lo menos en lo que es administración pública, entiendas de Poder Ejecutivo, ministerios y órganos adscritos y afines, la conciliación, las posibilidades de que pueda utilizarse en la práctica, las veo muy reducidas. Por lo menos en la parte ya de derecho individual, conflictos individuales, la mayoría de las conciliaciones que está manejando la Procuraduría son sobre los famosos amparos de legalidad que tienen que ver con el derecho de petición y pronta respuesta, que la gente alega que no se les respondió, los actores, que no se les respondió oportunamente. Así es que la parte de conciliación, por lo menos veo que no va a tener acogida en tratándose de los eventuales conflictos colectivos que se presenten en la administración pública. Entonces, para terminar, la conclusión a la que yo llego, y sin demérito y de la importancia de la reforma que era necesaria, es que el arbitraje en la administración pública, por lo menos lo que es sector administración central, no va a tener mucho atractivo por las limitaciones en cuanto a los extremos laborales, las condiciones laborales que puedan darse, que puedan crearse, o bueno, en este caso sería declararse a favor de los servidores. Muchas gracias.